Jóvenes, muy buenos días. Les habla el profesor Albino Paz González y vamos a continuar nuestras clases de química para el nivel pre. El tema es, en esta oportunidad, enlace químico. ¿Cuál es el propósito de este tema? Primero, comprender la naturaleza del enlace químico. Aplicar en forma práctica la representación de Lewis en la formación de un compuesto químico y reconocer por la diferencia de electronegatividad un enlace iónico. Bien, jóvenes, antes de hablar específicamente de lo que es un enlace químico, vamos a hacer un pequeño comentario. Si nosotros tenemos agua en un vaso, nos vamos a dar cuenta de que contiene miles de millones de moléculas de agua. Entonces nos preguntamos, ¿cómo se han formado estas moléculas y cómo estas moléculas influyen en el estado líquido del agua? ¿Cuál es nuestra interpretación? Bueno, llegaríamos a la conclusión, en principio, de que los átomos de hidrógeno y oxígeno que forman el agua están químicamente enlazados y que estos ejercen un efecto sobre las propiedades físicas y las propiedades químicas de las sustancias. Y jóvenes, con esa pequeña introducción, vamos a hablar ahora qué es en sí el enlace químico. ¿Por qué el hidrógeno y el oxígeno forman el agua? Bien, entonces el enlace químico es la fuerza de naturaleza electromagnética o eléctrica que mantiene unidos a los átomos formando moléculas o a los iones formando redes cristalinas o a los metales formando arreglos metálicos. ¿Bien? Lo que significa, jóvenes, que aquí se pueden unir moléculas, se pueden unir iones y se pueden unir metales. Muy bien. Especifiquemos más un enlace químico y veamos qué propiedades o qué condiciones se presentan en el enlace químico. Primero, las fuerzas que van a unir a los átomos pueden ser de naturaleza eléctrica o de naturaleza electromagnética. Segundo, en el enlace químico intervienen solo los electrones de valencia. Si yo tengo fósforo 15 electrones, no van a intervenir los 15, solo los electrones de valencia. También acá en el enlace químico tenemos que ver mucho la influencia que tiene la electronegatividad sobre el comportamiento de los átomos. En un enlace químico, los átomos mantienen su identidad, no se alteran sus núcleos, a pesar que van a formar nuevas sustancias con propiedades diferentes. Y lo que es más importante en el enlace químico, los átomos adquieren mayor estabilidad, pero eso implica pérdida o disminución de su energía. Brevemente, una explicación. Tenemos la unión o la combinación del hidrógeno con el cloro. Al estado libre, el hidrógeno y el cloro tienen mayor energía, pero menor estabilidad. Pero aquí ya se han combinado, han formado el cloruro de hidrógeno. Ya estamos hablando de átomos enlazados. ¿Qué va a suceder? Menor energía, sale la energía. Proceso, ¿no? Exotérmico. Y los átomos van a alcanzar mayor estabilidad. Esas son las características básicas de un enlace químico. Muy bien. En el enlace químico intervienen factores.
vamos a señalar los más importantes. El primer factor que interviene en un enlace químico es la electronegatividad. Lo abreviamos por EN. Esto ya lo hemos estudiado en las propiedades periódicas de la tabla periódica. Muy bien. ¿Qué es la electronegatividad? Es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones que participan en la formación del enlace. Recuerda que son electrones de valencia. Los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. Y según la escala de Linus-Pauling, el elemento de mayor electronegatividad es el flúor y el de mayor electronegatividad es el cesio. ¿Sí? Aquí te estoy proporcionando un cuadrito de las electronegatividades, pero solo estamos incluyendo la familia A, los elementos representativos. Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. ¿Correcto? En la parte izquierda están los metales y en la parte derecha están los no metales. Por lo tanto, en un periodo, la electronegatividad aumenta de izquierda a derecha. Por eso señalamos que los no metales tienen mayor electronegatividad que los metales. Muy bien. Y luego hemos señalado que acá el mayor valor de la electronegatividad es 4. Profesor, ¿y por qué no hay electronegatividad en los gases nobles? Porque los gases nobles ya tienen 8 electrones en su última capa. Por lo tanto, no se especifica electronegatividad. ¿Bien? Otro de los factores en la formación del enlace son los electrones de valencia. ¿Qué son los electrones de valencia? Son los electrones que se ubican en el último nivel de energía. Al hacer tu configuración electrónica te fijas en el último nivel, ¿no? Y esos son los electrones que participan en la formación del enlace. Según Lewis, los vamos a representar mediante puntos o mediante aspas. Escribimos el símbolo del átomo del elemento y alrededor de él escribimos 1, 2, 3 puntitos dependiendo de la cantidad de electrones. ¿Bien? Esto es muy importante. Para los elementos representativos, para los elementos de los grupos A, los electrones de valencia son exactamente igual al grupo al cual pertenece. Aquí en el cuadrito estoy dando, ¿no?, los electrones de valencia para los 8 grupos representativos, grupos 8 de los grupos A. Por ejemplo, todos los elementos que están en el grupo 1A tienen un electrón de valencia. Ahí está un puntito. Todos los que están en el grupo 4A, 4 electrones de valencia, 4 puntitos. Todos los que están en el grupo 7A, 7 puntitos, 7 electrones de valencia. Es importante que recuerdes esto para que puedas hacer tus prácticas. Muy bien. Otro factor importante en la formación de un enlace es la regla del octeto. ¿Octa qué significa? 8. Entonces, ¿en qué consiste esta regla del octeto? En que los átomos al momento de formar un enlace deben alcanzar 8 electrones en su última capa. Deben alcanzar la configuración electrónica de un gas noble. Los gases nobles hemos dicho que están en el grupo 8, por lo tanto tienen 8 electrones de valencia. Los átomos cuando se unen tienen que llegar a esa configuración. Muy bien. Este octeto se puede alcanzar de dos maneras diferentes. El uno se puede hacer por pérdida y ganancia de electrones. ¿Cuándo vas a observar esto? Cuando el enlace sea iónico, un metal y un no metal. Y también se puede obtener el octeto por compartimiento de pares de electrones, el enlace covalente. ¿Y cuándo se va a dar el enlace covalente? Cuando los átomos que se están uniendo son de no metales iguales o diferentes. Ten mucho cuidado en esto de cómo encontrar el octeto para el enlace iónico y para el enlace covalente. Bien. Aquí tienes un par de ejemplos.
El sodio está en el grupo 1, un electrón de valencia. El cloro está en el grupo 7, 7 electrones de valencia. Al cloro le falta 1 y al sodio le falta 7. Entonces, aquí, ¿qué es más fácil? Para el sodio perder y el cloro ganar. Al perder, el sodio se queda con el nivel anterior y ahí tiene 8. Y el cloro completaría 8. Ahora, cuando un átomo pierde, se convierte en catión, y cuando un átomo gana, se convierte en anión. Ese sería el caso de pérdida y ganancia de electrones en un enlace iónico. Aquí tienes el azufre y 2 cloros. El azufre está en el grupo 6, 6 electrones de valencia, y el cloro está en el grupo 7, 7 electrones de valencia. Entonces aquí no se pueden ganar ni tampoco pueden perder. Al cloro le falta 1, va a compartir 1 del azufre, de tal manera que tendríamos acá 2, 4, 6, 8. Igual, a este cloro le falta 1, va a compartir 1 del azufre, tendríamos 2, 4, 6, 8. Este azufre va a compartir los 2 electrones de los cloros y también va a completar a 8. 2, 4, 6, 8. A eso se le llama regla del octeto. ¿Hay excepciones? Hay excepciones. Caso del hidrógeno, que solamente tiene 2 electrones. Los enlaces los vamos a clasificar dependiendo qué es lo que se está uniendo. Si se unen átomos, hablamos del enlace interatómico. Y si se unen moléculas, vamos a hablar del enlace intermolecular. Dentro del enlace interatómico tenemos el enlace iónico o el electrovalente, el enlace covalente y el enlace metálico. Aquí, por ejemplo, tenemos un enlace covalente. El carbono se está uniendo con el hidrógeno. Y si contamos el octeto, tendríamos 2, 4, 6, 8. La excepción del octeto es el hidrógeno, solamente tiene 2, no llega a 8. Y aquí tenemos el enlace intermolecular, se da entre moléculas. Tenemos la interacción dipolo-dipolo, el puente de hidrógeno y la fuerza de dispersión o fuerza de London. En el ejemplo tenemos 2 moléculas de agua, una molécula de agua, 2 moléculas de agua. ¿Sí? Entonces aquí la unión entre las moléculas es por el hidrógeno. Estaríamos hablando del puente de hidrógeno. Y así los millones de moléculas que habían en el vaso de agua es por enlace puente de hidrógeno. Bien, jóvenes, veamos ahora con toda esa teoría que hemos señalado, ¿qué es específicamente el enlace iónico? El enlace iónico se le conoce como electrovalente. La unión se presenta entre átomos de un metal y un no metal. Hay transferencia de electrones del metal al no metal. Ten cuidado, la transferencia es del metal al no metal. Se forman iones. Catión, el metal, por pérdida de electrones. Y anión, el no metal, por ganancia de electrones. Los iones que se han formado ahora se van a unir por una fuerza electrostática. Y si aplicamos la electronegatividad, la diferencia es mayor o igual a 1,7. Muy bien, volvemos a repetir el ejemplo anterior. Al hacer la configuración electrónica del sodio, vamos a llegar a la conclusión de que tiene un solo electrón de valencia en su última capa. Lo mismo al hacer la configuración electrónica del cloro, tiene 7 electrones de valencia en su última capa. El sodio es metal, el cloro es no metal. Entonces aquí se va a dar la pérdida y ganancia de electrones. El metal pierde y el no metal gana. Pierde el sodio, se carga positivo, gana el cloro, se carga negativo. Ahora, entre el ion sodio y el ion cloro va a haber una fuerza de atracción electrostática. Y ahí tendríamos las características del enlace iónico. La unión es entre metal y no metal. Hay transferencia de electrones del metal al no metal. Hay formación de iones, catión, anión, y ambos iones se van a unir por una fuerza electrostática. ¿Bien? Si hablamos de la electronegatividad, el sodio es 0,9 y el cloro es 3. Si hacemos la diferencia, me da 2,1. Entonces estaremos cumpliendo lo que dice acá. La diferencia de electronegatividad es igual o mayor a 1,7.
Ahí tiene las características de lo que es el enlace iónico. Bien, todos los compuestos que presentan este enlace le llamamos compuestos iónicos. ¿Cuáles son sus características? Son sólidos a temperatura ambiental. No forman moléculas, sino una inmensa red cristalina de forma geométrica. Tienen alto punto de fusión y ebullición. Fusión, paso de sólido a líquido, ebullición, paso de líquido a gaseoso. En solución acuosa o fundidos, son buenos conductores de la electricidad. Y cuidado, solución acuosa o cuando se funden, no pasan al estado líquido, son buenos conductores de la electricidad. Son duros, pero quebradizos. Por lo general, son solubles en el agua. Aquí tenemos, por ejemplo, el cloruro de sodio. Aquí no se ha formado una verdadera molécula, sino una red de iones. Y la sal es soluble en el agua. Al estado sólido, la sal no conduce la corriente eléctrica, pero si prepara una solución de sal, sí conduce la corriente eléctrica. Otros ejemplos pueden ser el óxido de calcio, el bromuro de potasio y el cloruro de magnesio. Ahí tienes las características de los compuestos iónicos. Bien, jóvenes, vamos a aplicar nuestros conceptos resolviendo los ejercicios de aplicación. El primero, dice, señale lo correcto para el enlace químico. Los átomos alcanzan menor estabilidad, hay pérdida de energía, el proceso es endotérmico. Analicemos. En el enlace químico, los átomos alcanzan mayor estabilidad, por lo tanto es falso. Hay pérdida de energía, eso es correcto. El proceso es endotérmico, no, el proceso es exotérmico, sería falso. La respuesta solamente sería 2. Muy bien. Segunda pregunta dice, respecto a la electronegatividad, escribe verdadero o falso según corresponde. La primera es la capacidad de un átomo para ceder electrones de valencia en la formación de un enlace. En un grupo aumenta de abajo hacia arriba y disminuye en un periodo al aumentar el número atómico. Analizando. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para ganar electrones. Por lo tanto, acá está cediendo. Eso sería falso. En un grupo, si nos ubicamos, por ejemplo, en el grupo 1, ¿de dónde avanza la electronegatividad? De abajo hacia arriba. Entonces, en un grupo aumenta de abajo hacia arriba, es correcto. Si nos ubicamos en un periodo, al avanzar en un periodo, estamos avanzando también el número atómico. Quiere decir entonces que la electronegatividad avanza igual al número atómico. Pero acá dice disminuye. Eso sería falso. Entonces la respuesta sería falso, verdadero, falso. Señalen los electrones de valencia para el azufre de Z16. Aquí hay dos formas como lo puedes hacer. Si tú te acuerdas el grupo donde está ubicado el azufre, inmediatamente vas a tener los electrones de valencia. Por ejemplo, el azufre está en el grupo 6, tiene 6 electrones de valencia. Pero profesor, no me acuerdo. Entonces trabaja con la configuración electrónica. 16, tendríamos 2, 4, 10, 2 y 4, 16. ¿Dónde están los electrones de valencia? En la última capa. ¿Cuánto suma la S y la P final? 6. Los electrones de valencia son 6. 6 electrones de valencia. No te olvides, puedes determinarlo por el grupo o haciendo tu configuración. Hablando de grupos, entonces acá tenemos la cuarta pregunta. Dice, señale los electrones de valencia en los siguientes grupos. Grupo 2 significa 2 electrones de valencia. Grupo 5, 5 electrones de valencia. Grupo 7, 7 electrones de valencia. 6 o grupo 4, 4 electrones de valencia. El número de grupo coincide con los electrones de valencia. Señale lo correcto para el octeto. Consiste en alcanzar 8 electrones en el último nivel al formar un enlace químico. En el enlace iónico, el octeto se alcanza por compartimiento de pares de electrones.
Y en el enlace covalente el octeto se alcanza por pérdida o ganancia de electrones. Analicemos. El octeto consiste en alcanzar 8 electrones en la última capa, entonces sería correcto, ¿sí? En el enlace iónico el octeto se da por pérdida o ganancia de electrones, entonces sería incorrecto. En el enlace covalente los átomos comparten pares de electrones, sería incorrecto. Lo único correcto sería entonces la primera alternativa. Pregunta 6. Escribe verdadero o falso para el enlace iónico. Se presenta entre átomos de no metales iguales o diferentes. Hay transferencia de electrones del metal al no metal. Se forman iones los cuales se unen por una fuerza electrostática. Analicemos. El enlace iónico se da entre un metal y un no metal. Entonces esto sería falso. Es entre un metal y un no metal. Hay transferencia de electrones del metal al no metal. Sería correcto. Se forman iones y estos iones se van a unir por una fuerza electrostática. Entonces sería correcto. La respuesta sería entonces falso, verdadero, verdadero. Señale el caso. ¿En qué caso se presenta enlace iónico? Miren, acá hay dos formas como determinar. Si te dan electronegatividades, tienes que trabajar con la electronegatividad igual o mayor a 1,7. Y si no te dan electronegatividades, tienes que trabajar con la estructura del enlace. Debe haber un metal y un no metal. En el primer caso, el hidrógeno, el no metal, el bromo, el no metal, no se da enlace iónico. El calcio, metal, el oxígeno, no metal, se da enlace iónico. El azufre, no metal, el oxígeno, no metal, no se da enlace iónico. Entonces el único caso de enlace iónico es el calcio con el oxígeno. ¿Muy bien? Señale lo correcto para un compuesto iónico. Al estado sólido son conductores eléctricos. Presentan alto punto de fusión y ebullición. Forman verdaderas moléculas. Vamos a la interpretación de cada alternativa. Al estado sólido, los compuestos iónicos no conducen la electricidad, lo hacen cuando están fundidos o cuando están en solución acuosa. Entonces sería falso. ¿Presentan alto punto de fusión y ebullición? Sí. ¿No? Para pasar de sólido a líquido y de líquido a gas necesitan energía alta. Muy bien. Y por último, dice, ¿forman verdaderas moléculas? No, forman redes cristalinas o agrupación de iones. Por lo tanto, también es falso. Lo único correcto sería la alternativa 2. Bien, muchachos, es todo por el momento. Cuídense mucho, estudien lo más que puedan y nos estaremos viendo la próxima clase.